buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la sesión de aulas abiertas que tenemos para el día de hoy, que se titula Paciente diabético con pie en riesgo. Mi nombre es Luisa Giraldo y soy residente de medicina vascular. Entonces, debido a la complejidad del tema de pie diabético y a la importancia de que lo conozcamos adecuadamente, entonces decidimos revisar el bloque de pie diabético en 3 módulos o 3 sesiones distintas que estarán enfocadas a lo que nosotros como médicos vasculares debemos conocer y manejar. Entonces, en la primera sesión, es decir, el día de hoy, hablaremos del paciente diabético con pie en riesgo. Ya en una próxima sesión hablaremos del diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico vascular del pie diabético. Y finalmente, en una tercera charla posterior, ya discutiremos acerca del pie diabético infectado y de los sistemas o de las escalas de clasificación disponibles. Entonces, vamos a empezar hoy con la primera sesión, que es el paciente diabético con pie en riesgo. Y en este caso, entonces, vamos a revisar la introducción, la fisiopatología, la relación que existe entre la enfermedad arterial periférica y la diabetes mellitus y cómo podemos prevenir las úlceras del pie diabético. Entonces, empezamos con la introducción. Sabemos que la carga global de la diabetes ha aumentado rápidamente durante las últimas décadas y precisamente por eso muchos organismos internacionales al día de hoy consideran la diabetes como una emergencia de salud pública. Y a pesar que, si bien tenemos un incremento sustancial en la conciencia global sobre esta enfermedad y también porque cada vez vemos con más frecuencia la introducción de programas de detección específicos, pues el número de personas, a pesar de eso, el número de personas con diabetes se ha cuadruplicado desde 1980. Y de hecho la prevalencia mundial de diabéticos que tienen úlcera del pie, que es cuando hablamos de pie diabético, es de aproximadamente 3%, con una incidencia a lo largo de la vida que va del 19 al 34%. Entonces, no hay duda que la enfermedad del pie diabético es una de las complicaciones más graves de la diabetes mellitus, porque genera sufrimiento y costos económicos y también implica una carga considerable no solo para el paciente, sino también para su familia, para los profesionales de la salud, para las instalaciones y para la sociedad en general. Y otro gran problema que tenemos es la recurrencia, porque la recurrencia de las úlceras de pie diabético al año es del 40% y del 65% en 3 años. Entonces, la prevención de la úlcera del pie diabético es primordial para reducir todos los riesgos que tiene para el paciente, para su familia, para el sistema de salud y para la sociedad. Pero entonces hay que tener en cuenta que no todos los pacientes diabéticos van a tener riesgo de ulceración del pie. Entonces, los principales factores de riesgo descritos son la pérdida de la sensación protectora, que es el LOPS, la enfermedad arterial periférica y la deformidad del pie. Y probablemente los factores más predictivos de ulceración son tener el antecedente de una úlcera previa o cualquier nivel de amputación de la extremidad inferior. La úlcera del pie diabético se asocia con un riesgo de muerte que es 2.5 veces mayor en comparación con los diabéticos que no tienen úlceras del pie, y las amputaciones del pie pueden ser necesarias en hasta el 20% de estos pacientes. Entonces vamos a ver que todo el espectro de los pacientes con diabetes mellitus, entonces vamos a dividirlos en 3 categorías, empezando por el paciente diabético con pie sin riesgo, es decir, el paciente no tiene los factores de riesgo, o sea, no tiene ninguna de estas 5 condiciones que acabamos de mencionar, no tiene LOPS, ni enfermedad arterial periférica, ni deformidad del pie, y tampoco ha sido amputado ni ha tenido úlcera. En este caso, la incidencia de una úlcera del pie diabético es supremamente baja y no necesitaríamos tener ninguna precaución más que la educación y la prevención primaria. Pero después del paciente sin riesgo, vamos a encontrar el paciente con pie en riesgo, que es aquel que tiene diabetes, que no tiene una úlcera de pie activa, pero que tiene al menos pérdida de la sensibilidad protectora o enfermedad arterial periférica. Y ya finalmente el espectro más grave de la enfermedad del pie en los diabéticos, pues sería el pie diabético, que es cuando ya tenemos la presencia de úlcera. Entonces, pasando a la fisiopatología,
Los pacientes con diabetes, por un lado, desarrollan enfermedad arterial periférica que lleva a una disminución de la perfusión de la extremidad, genera un estado de isquemia crónica amenazante que finalmente culmina en la necrosis. Es decir, que cuando la isquemia crónica amenazante ocurre en un paciente con diabetes mellitus, en ese contexto hablamos de pie diabético, que en este caso sería isquémico. Pero también los pacientes diabéticos pueden desarrollar neuropatía periférica que tiene diferentes componentes. Entonces hay una neuropatía periférica sensitiva que hace que el paciente tenga una percepción disminuida al dolor, a la presión, a la temperatura, con alteración de la propiocepción. Neuropatía motora que hace que tenga o que pierda masa muscular, que tenga deformidades en el pie y anomalías en la biomecánica, y la neuropatía autonómica, que es responsable de la disfunción simpática y que hace que estos pacientes tengan una menor sudoración y un pie seco, que finalmente conduce a una menor protección contra el trauma. Entonces, la neuropatía lleva finalmente a que el pie sea insensible y que incluso a veces esté deformado, y eso genera una carga normal del pie que activa unas vías mecánicas en las cuales, por ejemplo, podemos estar expuestos a un estrés continuo, que sería una presión baja pero constante, por ejemplo, zapatos que no calcen bien y que pueden terminar en la formación de una úlcera, o puede haber un incremento moderado en la presión plantar por una carga de peso y eso genera estrés repetitivo, o también otra de las opciones es que haya un trauma mecánico directo, como por ejemplo un cuerpo extraño en el zapato, y eso conlleve un alto estrés mecánico. Entonces, todos estos factores finalmente van a provocar una carga biomecánica anormal del pie, y lo preocupante es que la persona no siente esa presión anormal. Entonces, ese estrés mecánico que va a estar pues en algunas zonas elevado va a desencadenar una respuesta que usualmente es el engrosamiento de la piel o la callosidad. Y la presencia de ese callo pues conduce a una mayor carga del pie, y también puede desarrollar hemorragia subcutánea y eventualmente pues puede conducir a la ulceración. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la enfermedad arterial periférica y la diabetes mellitus? Como vemos en esta diapositiva, el principal factor de riesgo para la enfermedad arterial periférica es la diabetes mellitus, que incrementa el riesgo en más de 4 veces comparado con los demás factores de riesgo. Y por eso es supremamente importante que conozcamos la relación que existe entre estas dos entidades. Entonces, se describe que el 30% de los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica son diabéticos, pero por el contrario, la mitad de los diabéticos tienen enfermedad arterial periférica. De hecho, se estima que por cada aumento del 1% en la hemoglobina glicada por encima de 6%, pues aumenta el riesgo de enfermedad arterial periférica en un 28%, además que la diabetes mellitus favorece la progresión de la enfermedad. Y a menudo los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica y diabetes mellitus son más frecuentemente claudicantes, y especialmente las mujeres con las presentaciones usualmente más frecuentes de claudicación atípica. Vemos que la prevalencia de isquemia crónica que amenaza la extremidad en los diabéticos es mucho más alta que en los no diabéticos, siendo el 4.6% para los diabéticos en comparación con la población no diabética, donde sabemos que es de alrededor el 1 al 2%, y del total de los pacientes que presentan una isquemia amenazante, hasta el 76% son diabéticos. Entonces vemos que realmente este es un escenario bastante frecuente en la práctica clínica. Y los factores que se han asociado con una mayor incidencia de enfermedad arterial periférica en los pacientes diabéticos son tres, y son la edad. El segundo es la duración de la diabetes, porque obviamente no es lo mismo si lleva menos de 10 años de la duración de la diabetes, donde vemos que la prevalencia es del 1.2%, así lleva más de 10 años con la diabetes, donde esa prevalencia se puede incrementar hasta el 12.5%. Y finalmente, el tercer factor es la presencia de complicaciones microvasculares. Bueno, lo otro muy importante es que los pacientes con enfermedad arterial periférica y diabetes
a menudo presentan es una enfermedad más difusa e infrapoplitea, entonces usualmente con compromiso de la tibial anterior, tibial posterior, el tronco tibio-peroneo, la peronea, y ya de entrada allí es más difícil lograr una revascularización efectiva, por lo que de entrada también eso nos habla del mal pronóstico. Y es por esto también que en este grupo de pacientes se reportan tasas de amputación que son hasta 15 veces más altas en comparación con los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica pero que no son diabéticos. Y también los que tienen ambas entidades pues tienen mayor riesgo de isquemia arterial aguda y de mortalidad cardiovascular, que es más del 30% superior a los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica pero que no tienen diabetes. Lo otro importante en este grupo de pacientes es que tanto los que tienen enfermedad arterial periférica como diabetes van a tener una menor respuesta de arteriogénesis adaptativa, es decir, que tienen una menor formación de colaterales y por eso también las intervenciones endovasculares pueden tener peores resultados en este grupo de pacientes. Y desafortunadamente, a pesar de todo esto, pues estamos llegando tarde al diagnóstico y una de las razones es porque la neuropatía diabética que presentan estos pacientes pues hace que ellos consulten en un estadio muy avanzado. Incluso, por ejemplo, en pacientes diabéticos la enfermedad arterial periférica puede permanecer sin diagnosticar hasta que desafortunadamente el paciente se presenta como lo vemos en la fotografía, cuando ya existe una pérdida de tejido que es grave. Y esto es muy preocupante porque la enfermedad arterial periférica se asocia con malos desenlaces. Y si bien nos preocupan los desenlaces en la extremidad, pues no debemos olvidar que los pacientes claudicantes a 5 años, solo un 1 a un 2% de los pacientes habrán progresado a esos estadios amenazantes de las extremidades. Sin embargo, como vemos en esta tabla, hasta el 30% de los pacientes habrán fallecido en esos 5 años debido principalmente a causas cardiovasculares. Y en pacientes que son diabéticos y que tienen enfermedad arterial periférica, pero que son asintomáticos para la enfermedad arterial periférica, ellos también tienen una tasa anual de eventos cardiovasculares del 7% y de hecho en ellos se estima que por cada disminución de 0,1 del índice tobillo-brazo, aumenta la mortalidad en un 13%. Entonces vemos que independientemente de los síntomas es más probable que estos pacientes desarrollen un MACE o un evento cardiovascular adverso mayor o que fallezcan antes que desarrollen un pie diabético en un estadio final. Y por eso el mensaje clave es que siempre debemos hacer el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica en pacientes diabéticos antes de que se presente el pie diabético. Entonces, debido a todas estas cifras tan elevadas, es fundamental que conozcamos cómo podemos prevenir las úlceras del pie diabético. Y para eso, entonces, existen 6 piedras angulares de la prevención de las úlceras del pie diabético que precisamente fueron desarrolladas por este grupo, que es el Grupo de Trabajo Internacional sobre Pie Diabético, o IWGDF, que pues publicó sus guías y la última, las que tenemos disponibles son las del 2019. Entonces, estas 6 piedras angulares son: el primero, identificar el pie en riesgo; segundo, inspeccionar y examinar periódicamente el pie en riesgo; tercero, la educación; cuarto, asegurar el uso rutinario de un calzado adecuado; quinto, tratar los factores de riesgo de ulceración; y el sexto, el cuidado integral de los pies. Entonces vamos a revisar cada uno. Entonces empezamos con el primero, que es identificar el pie en riesgo. Entonces aquí lo primero que debemos hacer es partir de una muy buena historia clínica y allí nos interesa especialmente saber si ese paciente que tengo enfrente tiene antecedente de una úlcera del pie diabético o alguna amputación en los miembros inferiores, porque ya dijimos que son los factores predictivos más importantes para determinar recurrencia o aparición de una, recurrencia. Y también muy importante averiguar si el paciente tiene síntomas tipo claudicación, pues que sugieran un origen arterial. Sin embargo, no debemos olvidar que la ausencia de síntomas en una persona con diabetes no excluye la enfermedad del pie, porque a menudo ellos tienen neuropatía asociada. Entonces, por eso es muy importante realizar un examen cuidadoso de los pies, que debe incluir una evaluación vascular y una evaluación neurológica. Entonces, en la evaluación vascular se recomienda palpar los pulsos de los pies, entonces debemos palpar
el pulso pedio y el tibial posterior y consignarlo en la historia clínica. Y por otro lado, también debemos hacer una evaluación neurológica y esa evaluación neurológica se realiza con el objetivo de detectar la pérdida de la sensación protectora o LOPS que es causada por esa neuropatía diabética. Entonces, esa pérdida de la sensación protectora la podemos identificar con alguna de estas técnicas. La percepción de la presión con el monofilamento de Siemens-Weinstein de 10 gramos, la percepción de la vibración con el diapasón de 128 Hz o si no tenemos disponibilidad del monofilamento ni del diapasón, podemos usar el test de Ipswich. Entonces, vamos a recordar en qué consisten estas pruebas. Los monofilamentos de Siemens-Weinstein, entonces ellos son un conjunto de 20 filamentos de nylon que son sensibles a la presión y que están unidos a una barra, como lo vemos en esta primera imagen. Esos monofilamentos están estandarizados en todas sus medidas, en su longitud, en su grosor. Entonces ya se sabe que el monofilamento, que es de tamaño 5.07, produce 11.8 gramos de fuerza al arquearse, y esto es porque los estudios han identificado que la sensación protectora que produce ese monofilamento 5.07 es el nivel de sensación protectora contra la ulceración del pie, y por lo tanto este tipo de monofilamento es el que debemos usar en la práctica clínica. Entonces lo que hacemos es que se prueban 3 sitios diferentes en ambos pies, que como lo vemos en la imagen de la derecha, corresponden a la cabeza del primero y del quinto metatarsiano y a la región plantar del hallux. Entonces obviamente hay que asegurar que el paciente no vea dónde estamos aplicando el medicamento o si sí lo estamos aplicando. Y ya luego el monofilamento se aplica perpendicular a la superficie de la piel, como lo vemos en la imagen del centro, y debe ser con suficiente fuerza para hacer que el filamento se doble. Entonces, la duración total del acercamiento, el contacto con la piel y la retirada del filamento calculan que debe ser de aproximadamente 2 segundos. Ya luego de eso, entonces lo que hago es preguntarle al paciente si sí siente la presión aplicada, si sí lo siente, que me diga dónde lo siente. Y debo repetir esa aplicación 2 veces en el mismo sitio, pero al tiempo la alterno con una aplicación que se conoce como aplicación simulada, en la que yo no aplico el medicamento, el filamento, pero pues obviamente el paciente no me está viendo. Es decir, que en cada punto debo tener 3 preguntas por cada uno de esos sitios. Y se considera que la sensación de protección está presente y está intacta en cada uno de esos sitios si el paciente responde adecuadamente 2 de las 3 preguntas, pero la sensación estará ausente cuando 2 de las 3 respuestas son incorrectas. Ese monofilamento no se debe aplicar directamente sobre la úlcera, sobre un callo, una cicatriz o tejido necrótico, y es especialmente valioso por su valor predictivo negativo, que es del 90 al 98%. Ahora el diapasón debe ser de 128 Hz y se debe usar idealmente con el test de monofilamento o pues si ya el monofilamento no está disponible. Y lo que se hace es que el diapasón se aplica en la parte ósea, en el lado dorsal de la falange distal del primer dedo del pie. Si no hay hallux, pues se hace en otro dedo del pie y se debe aplicar de forma perpendicular y con una presión constante. Este también, como lo veíamos con el monofilamento, también se repite la aplicación 2 veces y se alterna con una aplicación simulada en la que el diapasón se pone pero no está vibrando. Y de igual forma aquí también se considera que la prueba es positiva, es decir, la sensación está intacta si el paciente responde correctamente 2 de las 3 sensaciones y está ausente cuando 2 de las 3 respuestas son incorrectas. Antes de establecer que este test está alterado, por ejemplo, si el paciente no puede sentir las vibraciones en el dedo del pie, antes de decir que hay LOPS, debemos repetir la prueba, pero en un nivel más proximal, por ejemplo, a nivel del maléolo o de la tuberosidad tibial. Y este test es valioso por su especificidad. Y finalmente tenemos el test de Ipswich, o que también se conoce como la prueba de toque o la prueba de tacto ligero. Se hace únicamente si los métodos previos, el monofilamento o el diapasón, no están disponibles.
Este test ha demostrado un acuerdo razonable con estos otros dos métodos para determinar la pérdida sensitiva, pero al día de hoy no se ha establecido su precisión en la predicción de las úlceras en los pies. Entonces, lo que debemos hacer es explicarle muy bien al paciente el procedimiento que le vamos a hacer, decirle que cierre los ojos y que diga sí cuando sienta que lo tocamos. Entonces, lo que debemos hacer es tocar secuencialmente con la punta de nuestro dedo índice en los dedos primero, tercero y quinto de los dos pies en un contacto que dura de 1 a 2 segundos. Hay que tener precauciones que debemos tocar, no debemos empujar ni golpear. Y hablamos de lo probable cuando el paciente no es capaz de detectar ese tacto o ese toque ligero en 2 o más sitios, es decir, igual que a los previos, cuando 2 de 3 respuestas son incorrectas. Entonces, una vez que realizamos esta evaluación y en caso que no encontremos pulsos o en caso que encontremos hallazgos de la pérdida de la sensibilidad protectora, en ese punto es cuando debemos clasificar al paciente como paciente diabético, como con pie en riesgo. Y entonces en esos casos debemos realizar un examen mucho más completo que incluya otros elementos, además de la historia clínica completa con los antecedentes y la palpación de pulsos, pues entonces ya deberíamos examinar muy bien la piel, donde vamos a valorar el color, la temperatura, la presencia de callos o edemas, y es muy importante buscar activamente signos preulcerosos, que son las fisuras, las ampollas o las hemorragias. Ya posteriormente se evalúa el sistema óseo y articular, entonces vamos a buscar deformidades como dedos en garra o martillo o prominencias óseas que sean anormalmente grandes, porque son los sitios donde más frecuentemente se desarrollarán las úlceras. Y también debemos evaluar los movimientos articulares. Un aspecto muy importante es que debemos evaluar a los pacientes de pie, pero también acostados, para que no se nos vaya a pasar la detección de algunas deformidades como esta, que es la artropatía de Charcot, y que, como vemos, se caracteriza porque hay un colapso del arco del medio pie que se reemplaza por una prominencia ósea. Y también es muy importante evaluar los rangos de movilidad articular de todas las articulaciones a partir de la rodilla y el tobillo, porque podemos encontrarnos con un pie con deformidad en equino, es decir, cuando estamos evaluando la flexión dorsal y plantar del tobillo. Si tenemos una flexión dorsal menos de 0 grados en la articulación del tobillo, pues eso aumenta la presión plantar del antepié y favorece el desarrollo de úlceras por presión. De hecho, la deformidad en equino está presente en el 10% de los pacientes que tienen pie en riesgo. Entonces ya luego de eso procedemos a evaluar el calzado, es decir, si existe mal calzado, si este es inadecuado. También es importante evaluar la higiene de los pies, cómo se cortan las uñas, si los pies están limpios, si hay alguna infección fúngica. Y otro aspecto muy importante es considerar si el paciente tiene limitaciones físicas que puedan dificultar que él se cuide los pies. Entonces, por ejemplo, que no tenga problemas de agudeza visual, o si es obeso, pues probablemente también se va a dificultar su autocuidado. Y finalmente, debemos evaluar qué tanto sabe el paciente acerca de cómo cuidar correctamente sus pies. Entonces ya una vez hicimos este examen, pues que es mucho más complejo, lo que hacemos, pues más completo, lo que hacemos es pasar a estratificar al paciente que tengo enfrente utilizando este sistema, que es el sistema de estratificación de riesgo diseñado por la IWGDF y que precisamente nos orienta en la frecuencia con que debemos realizar estos exámenes preventivos en los pacientes. Entonces, cada paciente lo voy a estratificar según el riesgo individual que tenga de ulceración del pie. Por ejemplo, un paciente diabético sin LOPS y sin enfermedad arterial periférica se va a clasificar como de riesgo muy bajo o IWGDF0 porque tienen un riesgo muy bajo de ulceración y lo único que tenemos que hacer es una evaluación anual tal como la acabamos de revisar. Ya todas las demás categorías se consideran en riesgo y ya requieren un examen de los pies que es mucho más frecuente pues que los pacientes que no van a estar en riesgo.
Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona que tiene LOPS o enfermedad arterial periférica, pero que no tiene ningún factor de riesgo adicional, obviamente pues diabético, se va a clasificar como riesgo IWGDF1 y así lo debemos consignar en la historia clínica. Es un paciente que se considera de bajo riesgo y deben ser examinados cada 6 a 12 meses. Ya cuando tenemos varios factores de riesgo, entonces tenemos, por ejemplo, LOPS y enfermedad arterial periférica y deformidad del pie, entonces ya clasificamos a ese paciente como IWGDF2, es decir, un riesgo moderado, y como su riesgo es mayor, pues ya debemos hacer un examen cada 3 a 6 meses. Y finalmente, ya todas las personas que tengan LOPS o enfermedad arterial periférica y que tengan antecedente de una úlcera en el pie o amputación de la extremidad, se estratifican como riesgo IWGDF3, que es alto riesgo de ulceración, y estos pacientes deben ser evaluados cada 1 a 3 meses. Y vemos que en este grupo de alto riesgo o IWGDF3 también se considera que los pacientes diabéticos que tienen LOPS o enfermedad arterial periférica y que además tienen enfermedad renal crónica terminal, que no será un porcentaje despreciable en la práctica clínica, pues tienen también alto riesgo, independientemente de si ese paciente con compromiso renal tiene o no antecedente de úlcera o de amputación en la extremidad. Y precisamente entonces estas categorías de riesgo es para prevenir que el paciente progrese a ese pie diabético como tal, donde vamos a tener pues la úlcera activa. Lo otro que debemos saber es que esto es dinámico, el estado de riesgo de una persona puede cambiar con el tiempo y de ahí la importancia de que hagamos un seguimiento continuo, de que anotemos este valor en la historia clínica y que ajustemos la frecuencia de evaluación según la categoría de riesgo que nos dé para cada paciente. Lo otro es que si ya sabemos que el paciente tiene una pérdida de la sensibilidad protectora de larga data, pues no será necesario que en cada encuentro con el paciente tengamos que repetir la evaluación, pues porque ya sabemos que es conocida. Y precisamente el objetivo de la detección más frecuente que se propone con esta estrategia es poder identificar tempranamente esos factores de riesgo que aumentan las probabilidades de desarrollar una úlcera en el pie y por lo tanto esto permite proporcionar a los pacientes un cuidado preventivo que sea adecuado para disminuir pues este riesgo. El tercer punto muy importante es la educación, entonces hay que educar al paciente, a la familia, también nosotros los médicos nos tenemos que cuidar sobre el autocuidado, que educar sobre el cuidado de los pies, porque al día de hoy se considera que la educación que se presenta de manera estructurada, organizada y repetida tiene un papel muy importante en la prevención de ese pie diabético. Y el objetivo es mejorar el conocimiento del autocuidado de los pies y el comportamiento de autoprotección que tiene el paciente. Para promover la adherencia es muy importante involucrar al cuidador. Entonces, lo que debemos hacer es explicarle al paciente la importancia de que diariamente se revise los pies, toda la superficie, incluyendo también las áreas entre los dedos. Debemos enseñarlos cómo se deben cortar las uñas de manera adecuada, que es como lo vemos en esta imagen, y es cortarlas en línea recta, tener en cuenta que los pies en riesgo deben protegerse contra grandes tensiones mecánicas y contra traumas físicos porque pueden generar una úlcera. También está claro que los pacientes que tienen pie en riesgo tienen niveles de presión plantar mecánica que están elevados cuando ellos caminan descalzos, cuando caminan en medias o cuando caminan en pantuflas de suela fina. Y esas presiones plantares altas pues van a ser un factor de riesgo para la ulceración del pie y por eso siempre debemos explicar a los pacientes que deben evitar caminar descalzos en medias o en pantuflas y que las medias que usen deben ser medias sin costuras o que si tienen costuras usen las costuras al revés. Se debe siempre enfatizar en la importancia de que los pies se deben lavar diariamente y con agua a una temperatura que sea inferior a 37 grados centígrados y también se deben secar con mucho cuidado, haciendo un especial énfasis en las áreas interdigitales, pues garantizando que queden bien secas. Los pacientes no deben usar agentes químicos para eliminar las callosidades, sí deben utilizar emolientes para lubricar la piel seca, pero los emolientes y los humectantes no deben utilizarlos en las áreas interdigitales.
Y todo este proceso de educación es importante porque los pacientes deben comprender su enfermedad, o sea, debemos involucrarlos para que ellos puedan cuidar de sí mismos y favorecer la adherencia. Y dentro del autocuidado también recientemente se ha descrito esta estrategia, que es la estrategia del control domiciliario de la temperatura, que ha demostrado ser una herramienta eficaz para la prevención de las úlceras del pie diabético. Y precisamente el año pasado se publicó esta revisión sistemática y metaanálisis que evaluó la eficacia del control de la temperatura del pie en el hogar para reducir el riesgo de las úlceras del pie diabético. Entonces ellos incluyeron 5 ensayos clínicos aleatorizados, en total fueron 772 pacientes, que todos eran de pie en riesgo, pero era un riesgo leve a moderado, es decir, IWGDF 1 y 2. Entonces, en todos esos estudios se les indicó a los pacientes que se midieran la temperatura de la piel en el hogar en 6 sitios de cada pie, que son los que vemos en esta imagen, que están marcados de color azul, y que lo hicieran con un termómetro infrarrojo portátil, que es el que identifica esas áreas de inflamación preulcerosa, que lo hicieran al menos una vez al día y que en caso de que encontraran diferencias en la temperatura de más de 2.2 grados centígrados en 2 días consecutivos entre ubicaciones similares en ambos pies, entonces disminuyeran la actividad ambulatoria y eso implicaba una reducción de los pasos dados, es decir, que se le decía que caminara menos hasta que ya la temperatura pues se normalizara nuevamente. Entonces, ellos encontraron que a los pacientes que fueron asignados a esa monitorización de la temperatura de la piel en el hogar, tuvieron un menor riesgo de desarrollar las úlceras del pie diabético en comparación con aquellos quienes no recibieron el monitoreo de la temperatura. Vemos con un RR de 0.51, siendo estadísticamente significativo. Entonces, este estudio concluye que el control diario de la temperatura del pie en el hogar y la disminución de la actividad ambulatoria en respuesta a esos puntos calientes pues reduce el riesgo de las úlceras del pie diabético en personas de riesgo moderado con un bajo nivel de certeza, pues porque hasta ahora es la única evidencia disponible que tenemos, pero si bien hace falta evidencia, pues parece ser una herramienta prometedora en la prevención del pie diabético. El cuarto pilar, entonces, es asegurar el uso rutinario de un calzado adecuado y aquí debemos explicarle a los pacientes que no deben usar zapatos que sean demasiado ajustados, que tengan bordes ásperos o que las costuras sean irregulares porque debemos explicarle que los diabéticos que tienen pies que son relativamente insensibles, pues usar un calzado inadecuado es una de las principales causas de trauma en los pies y que lo pueden llevar a la ulceración. Y por eso el paciente debe sentir manualmente el interior de todos los zapatos siempre antes de ponérselos. Entonces, en cuanto a las características del calzado, el calzado debe ser lo suficientemente ancho para acomodar el pie sin ejercer una presión excesiva sobre la piel. Entonces se describe que el ancho interno del zapato debe ser igual al ancho del pie en las articulaciones metatarsianas o que sea la parte más ancha del pie y la altura debe permitir suficiente espacio para todos los dedos. También la longitud del zapato, pero medida desde el interior, o sea, la longitud interna, debe ser de 1 a 2 centímetros más larga que la longitud del pie del paciente. Y es importante que evaluemos el ajuste del zapato con el paciente de pie, preferiblemente al finalizar el día, porque es cuando puede tener también edema. Debemos indicarle al paciente que nunca más vuelva a usar el mismo zapato que le ha generado pues alguna úlcera y en general todo el calzado debe adaptarse a cualquier alteración biomecánica en la estructura del pie y por eso en este punto es muy importante la participación de los médicos fisiatras porque posiblemente vamos a necesitar un calzado especial, ya sean zapatos extra profundos, zapatos hechos a la medida, plantillas o ortesis, y aquí son muchos los aspectos que tenemos que evaluar. Por ejemplo, si estamos ante un paciente que tiene un pie con una deformidad flexible, es decir, que corrige, pues ese paciente podría beneficiarse de una plantilla únicamente que dé soporte al arco longitudinal interno. Pero si, por ejemplo, tenemos otro tipo de deformidades, como por ejemplo un pie que
ya tengas una deformidad rígida que no corrige o estructurada, pues probablemente ya lo que necesita es que se modifique esa puntera del zapato para permitir que se adapten los dedos en garra pues, que tiene el paciente. Entonces, es por esto que las guías recomiendan específicamente la IWGDF, que siempre que tengamos a un paciente con pie en riesgo, es decir, cualquier clasificación IWGDF de 1 a 3, cualquiera que sea, pero que, pues, que el paciente ya esté en riesgo, entonces en ello siempre deberíamos evaluar la posibilidad de usar un calzado terapéutico que se adapte específicamente a la forma de su pie, que se ajuste correctamente, precisamente, que pueda reducir la presión plantar y que por lo tanto ayude a prevenir una úlcera en el pie. También se debe evaluar si se beneficia de algunas intervenciones ortopédicas, se describen mucho las siliconas para los dedos o en general la terapia de descarga para reducir el riesgo. Entonces la terapia de descarga siempre nos vamos a ayudar de los médicos rehabilitadores para prescribirla. Entonces esa terapia de descarga en lugares de alta presión plantar debe permitir una reducción del 30% o más en la presión máxima al caminar, es decir, en comparación con la que tiene el paciente en el momento. O debe alcanzar una presión máxima final que sea menor a 200 kilopascales y eso pues está estandarizado. Para eso se utiliza un medidor de presión que está validado. Entonces, esto ha demostrado la terapia de descarga con estas características que reduce el riesgo de úlceras en un 50% en la mayoría de los estudios y es una recomendación fuerte de las guías. La tecnología y la experiencia para tales mediciones aún no están ampliamente disponibles, pero es por eso que debemos trabajar entonces de la mano con los fisiatras para evaluar qué estrategia es mejor para cada uno de los pacientes. El quinto pilar es tratar los factores de riesgo de ulceración. Entonces, en los diabéticos con enfermedad arterial periférica es fundamental tratar cualquier factor de riesgo modificable o signo preulceroso. Entonces, esto incluye eliminar los callos. ¿Por qué es beneficioso eliminar los callos? Porque reduce la presión plantar y la presión plantar, pues sabemos que es un factor de riesgo de ulceración. Se debe tratar también adecuadamente la onicocriptosis o las uñas encarnadas y prescribir tratamiento antifúngico para infecciones micóticas. Y todo este tratamiento debe repetirse hasta que todas las alteraciones se resuelvan y no vuelvan a aparecer en el tiempo. Lo otro muy importante es que, por ejemplo, si existe o si tenemos un paciente que tiene una úlcera plantar que no responde al tratamiento no quirúrgico, es decir, a la terapia de descarga, o es un paciente que pienso que tiene un alto riesgo de recurrencia si no modifico la estructura del pie y que ya tiene evidencia de que las presiones plantares están elevadas, en ese punto entraría a considerar la posibilidad de una cirugía preventiva de descompresión. Entonces, esas cirugías preventivas pueden ser de descompresión nerviosa o descompresión quirúrgica. Las técnicas de descompresión quirúrgica y debido a la evidencia observacional pues, que tenemos al día de hoy, realmente no hay evidencia para respaldar un efecto de la prevención de las úlceras y por lo tanto no la deberíamos usar, pero sí podemos recurrir a las técnicas de descompresión quirúrgica. Los estudios pues principalmente la han evaluado es en los casos de pacientes que tienen úlceras recurrentes, pero a nivel del antepié. Y probablemente el procedimiento pues más frecuentemente descrito es la tenotomía flexora, que es la tenotomía del flexor digital para los pacientes que tienen signos preulcerosos en los dedos de los pies o que tienen la úlcera en el dedo del pie. También hay otros procedimientos, por ejemplo, para pacientes que tienen un rango de movimiento limitado del tobillo y que se cree que esto contribuye a la recurrencia de las úlceras, pues también se puede realizar alargamiento del tendón de Aquiles o para aliviar sitios de presión se puede hacer resección de una o más cabezas metatarsianas o incluso artroplastia u osteotomía de articulaciones metatarsofalángicas. Entonces vemos que en este punto pues es valiosa la participación de los ortopedistas y los cirujanos plásticos. En nuestro medio son más los ortopedistas los que hacen estos procedimientos o usualmente pues lo hacen en conjunto también con otras especialidades, pero realmente se realizan muy poco como procedimientos preventivos. Ellos lo usan más es como para otras patologías o como para complicaciones de otras patologías, pero pues sí lo realizan, o sea, sí realizan un alargamiento del tendón de Aquiles y una tenotomía y lo saben hacer.
Entonces, la invitación es a trabajar en un grupo multidisciplinario para, según la evidencia que tenemos al día de hoy disponible, pues todos estos procedimientos puedan realizarse mucho más ampliamente en los pacientes y como parte de una estrategia de prevención, no solo como parte de una estrategia terapéutica. Otra pregunta importante que nos surge es si en estos pacientes se recomienda el ejercicio, porque pues recordemos que son pacientes de alto riesgo cardiovascular, que tienen un mayor riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares. Entonces, de entrada podríamos pensar pues que sí, que todos los pacientes se benefician del ejercicio. Sin embargo, hay que tener precauciones. Ojo, para las personas que tienen un alto riesgo de ulceración, es decir, que son IWGDF3, no hay evidencia al día de hoy para brindar una recomendación de que un aumento seguro en la actividad física, pues de que un aumento en la actividad física sea seguro. ¿Por qué? Porque todas las personas que se han incluido en los ensayos clínicos que finalmente desarrollan úlcera han sido de alto riesgo. Entonces, las recomendaciones únicamente aplican para los pacientes con pie en riesgo, pero un riesgo bajo a moderado, es decir, que sean IWGDF 1 o 2. Entonces, en este punto tenemos dos recomendaciones. Lo primero es que existen varias formas de ejercicios pues, que están relacionados con los pies y que se utilizan para modificar todos esos factores de riesgo de la úlcera del pie. ¿Por qué? Porque han demostrado beneficios en la distribución de la presión plantar, en los síntomas de neuropatía, en los déficits en la sensibilidad del pie y en la movilidad y la fuerza de la articulación del pie y del tobillo. Y estos ejercicios pueden incluir estiramientos y fortalecimientos de la musculatura del pie y el tobillo, o ejercicios funcionales como ejercicios de equilibrio y de marcha, pero muy importante es que siempre deben ser supervisados. Entonces, los pacientes que veamos diabéticos con pie en riesgo, pero que sea un riesgo leve a moderado, pues ya sabemos que los debemos enviar a fisioterapia con la indicación de rehabilitación del pie diabético. Y ya el segundo elemento es que se recomienda un aumento moderado en el nivel de actividad diaria con carga relacionada al caminar, y se considera que un aumento moderado es cuando hay un incremento de 1000 pasos al día, obviamente siempre utilizando un calzado adecuado. ¿Y por qué 1000 pasos al día? Porque es el que se ha demostrado que es el que tiene beneficio para el control glucémico. Entonces, se recomienda aumentar los pasos diarios en un máximo del 10% por semana hasta que una persona alcance un aumento general de 1000 pasos al día en comparación con lo que él hace normalmente de base. Y si la persona tiene signos preulcerosos, no debe participar en ningún ejercicio relacionado con los pies en los que el pie se carga, como por ejemplo ejercicios de pesa o en general cualquier ejercicio que implique fuerza y resistencia en los miembros inferiores. Y ya finalmente la última piedra angular de todo este manejo preventivo es el cuidado integral de los pies. Y este cuidado integral, pues, básicamente es la suma de todos los 5 elementos que acabamos de revisar. Entonces, para realizar un adecuado cuidado integral de los pies, es muy importante participar en un equipo multidisciplinario que incluye internistas vasculares, pero también la participación de otras especialidades, medicina física y rehabilitación, endocrinología o diabetología, cirugía vascular, cirugía plástica, ortopedia, un podólogo. También es indispensable la presencia de enfermería y de nutrición. Y esto es muy importante porque ya se ha demostrado que el cuidado integral de los pies de última generación, o el último o el más reciente, puede prevenir hasta el 75% de todas las úlceras del pie diabético y reduce las amputaciones. Y pues desafortunadamente al día de hoy realmente estos pacientes son pacientes huérfanos, no hay disponibilidad de clínicas de pie diabético al día de hoy en la ciudad. El San Vicente tuvo una clínica de pie diabético, pero ya no funciona desde hace unos años. Y en el hospital Alma Mater, pues todavía tampoco ha empezado la iniciativa de la clínica del pie diabético. Y debemos recordar que la prevención es la única manera de disminuir el impacto económico, psicológico y social, y por eso para lograrlo es necesario un esfuerzo multidisciplinario de todas las especialidades y el apoyo de todos para poder que estos pacientes pues finalmente tengan una atención y un proceso de prevención adecuado. Entonces eso era lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Quedo atenta a dudas o a comentarios.
Luisa, excelente revisión. Pues es claro de esta primera parte del tema, como ustedes lo dividieron, que el enfoque es netamente preventivo y de identificar principalmente a los pacientes con alto riesgo, ¿cierto? Desde ahí, desde el punto de vista de vascular, yo quería hacer hincapié en algunas cosas que ya tú mencionaste, pero quiero que queden como a manera de conclusiones relevantes. Uno es que ya sabemos que hay una gran proporción de pacientes diabéticos que van a tener enfermedad arterial periférica, ¿cierto? Ya tú lo mencionaste. Dos, ya sabemos la gran posibilidad que tienen estos pacientes de ser asintomáticos y sabemos que todos los pacientes con enfermedad arterial periférica, hasta más del 50% de esos pacientes son asintomáticos. ¿Por qué siento este precedente? Porque la invitación es a que cada vez busquemos más enfermedad arterial periférica, sobre todo en los pacientes de riesgo. Por ejemplo, uno revisa las guías y todo paciente de más de 60 años que tenga factores de riesgo asociados, incluido la diabetes, debería tener estudio por pletismografía y específicamente estudio para índice tobillo-brazo. Recordar que en esta población de diabéticos, más allá del índice tobillo-brazo, por aquello de la rigidez arterial, es importante el índice dedo-brazo, ¿cierto? Tener en cuenta, pues, invitar a buscar más y buscar de manera adecuada la enfermedad, pues, porque, como tú bien lo mencionabas, no solamente estamos cuidando la extremidad, sino que también estamos cuidando el riesgo cardiovascular global de los pacientes, que ya sabemos que los eventos cardiovasculares, la frecuencia con que se presentan en estos pacientes a este nivel de enfermedad es alta. Otra cosa que ve uno con mucha frecuencia es el paciente que le llega con una electromiografía diciéndole que no tiene compromiso neuropático por la diabetes. Entonces me gustó mucho que hiciste énfasis en recordar que el diagnóstico de neuropatía periférica del diabético es principalmente clínico y es basado, pues, en el examen físico adecuado con la prueba del monofilamento, del diapasón y las pruebas para medir sensibilidad profunda y superficial. Te voy a hacer mucho énfasis en eso porque es muy difícil concientizar a un paciente del problema que tiene, pues, cuando no le ofrecemos el diagnóstico adecuado. No es lo mismo el insight de un paciente que te llega con un examen que por lo demás fue dispendioso, que se hace la idea de que es el ideal para diagnosticarle, pues, su condición que tiene, o hacerlo aceptar con una prueba, realmente demostrarle cuál es la manera adecuada de hacer la evaluación y el examen físico en ese caso. Y tercero, yo, por ejemplo, en mi práctica clínica le doy mucho énfasis o mucha importancia al podograma. Es una manera objetiva de evaluar cómo están los trastornos de la pisada y un puente para que esos pacientes posteriormente sean evaluados por fisiatría y pues se les ordene las plantillas adecuadas. Nuestro examen físico debe incluir evaluar los factores de riesgo que tiene el paciente y la manera como está pisando. Y eso debemos hacerlo no solamente en el paciente diabético, sino en lo global, porque uno encuentra que muchos de los trastornos dolorosos, neuromusculares, musculares y articulares que se nos presentan en el día a día y que los pacientes confunden como síntomas de insuficiencia venosa, tienen un origen en la pisada. Entonces, hacer como énfasis en eso. Y bueno, y que no quede la idea de que el paciente, independientemente de que tenga úlcera o no, uno tiene que buscar la manera de darle alternativas de movimiento o de ejercicio. Es cierto que a esos pacientes hay que quitarles ejercicios que le ejerzan peso sobre el pie que tienen ulcerado, pero recordar que hay otras alternativas que de alguna manera influyen en el riesgo cardiovascular, ¿cierto? Como los movimientos basculantes o de pedaleo de los miembros superiores, etcétera. Entonces, siempre tratar de ofrecerle a estos pacientes que tienen esa limitación para movimiento alternativas de medidas de ejercicio que pudieran de alguna manera impactar en su riesgo cardiovascular global. Me llama la atención el ejercicio. Por supuesto, no está indicado por ir a caminar los pacientes cuando ya hay cambios de presión, porque por supuesto agravaría todo el tema y favorecería el aumento de las úlceras. Pero no sé, Luisa, el ejercicio puede ser un impacto sistémico y hemos visto que en pacientes con enfermedad arterial de miembros inferiores, el ejercicio con los miembros superiores también es útil. ¿Qué opinas de eso? De acuerdo, profe. Digamos, lo del ejercicio, si bien pues es poca la evidencia que hay de que evitar el ejercicio en los pacientes de riesgo alto, es decir, IWGF3, pues eso también, esa conclusión se ve reforzada por los resultados del estudio de control de temperatura. O sea, cuando el paciente puede controlar su temperatura en esos sitios de presión domiciliarios y solo diferencias de 2.2 grados centígrados
que hace que el paciente deje de caminar 3 días y a los 3 días la temperatura se normaliza y vuelva a empezar, pues lo hace pensar a uno que definitivamente el impacto sí tiene mucho impacto en la carga que se le haga a la extremidad. Pero completamente de acuerdo. Estos pacientes pues hay que rehabilitarlos de la enfermedad arterial periférica, pero también de entrada tienen muy alto riesgo cardiovascular, pues la mayoría serán mínimo de alto riesgo, unos muy pocos serán de moderado riesgo, pero pues por lo que obviamente también se benefician de un programa de rehabilitación cardiopulmonar donde tienen que ganar capacidad funcional, porque por cada MED que ganen pues también se va a disminuir el riesgo cardiovascular global. Entonces, si bien el ejercicio, lo ideal es que sea en cinta rodante, es decir, que implique impacto, pues también hay otras formas de ejercicio que si bien no tienen la misma evidencia de eficacia, también han demostrado ser útiles sobre no hacer ejercicio. Entonces, dentro de esas opciones, se puede recomendar o se debe recomendar a los pacientes que hagan ergometría de miembros superiores. Entonces, los podemos enviar a un programa de rehabilitación para ergometría de miembros superiores, donde mejoran la capacidad funcional sin generar pues carga en las extremidades inferiores. Ya otros ejercicios, pues como ejercicios de resistencia o de fuerza, sí estarían contraindicados, pero completamente de acuerdo. Miembros superiores y principalmente ergometría se debería indicar. No sé si alguien más tiene algún comentario, algo para aportar o alguna duda. Doctora Alexa, buenos días y para todos. Me pareció muy buena la revisión, pues todos los temas. Y creo que la conclusión de todo esto es que el paciente con pie diabético es una evaluación interdisciplinaria o transdisciplinaria mejor. Infortunadamente, en muy pocos sitios hay una clínica de pie diabético, ya cuando el paciente está tan enfermo de los pies, o va donde el ortopedista, o donde el cirujano vascular, pero no hay una visión holística del paciente para que se haga un tratamiento. Y lo más importante, creo yo, es lo que usted también decía, es la prevención, que vemos con mucha frecuencia pacientes en las consultas que es un diabético y en control por sus médicos y casi nunca le han descubierto los pies para evaluar los pulsos y todo lo que usted dijo ahora. Entonces yo creo que el mensaje grande para todos es que paciente diabético es imperdonable no quitarle los zapatos y las medias para hacer una evaluación completita. Eso es como lo que quería, como hacer un colofón de todo lo que usted dijo. Muchas gracias.